Buenas noches, ingeniero. Hoy le vamos a hablar sobre la práctica número 4 del laboratorio de instrumentación, que es el acondicionamiento de señales. Mi grupo está conformado por Andrés Espinosa y mi persona, Daniela Lema. Armado del circuito. En esta práctica se implementó un circuito con dos amplificadores operacionales LM741 conectados en cascada. Para la alimentación se utilizó una fuente de computadora empleando más o menos 12 voltios para los operacionales y dos salidas de 5 voltios para implementar divisores de voltaje. Uno de los divisores de voltaje generó una referencia fija de 1.25 voltios, mientras que el otro utilizó un potenciómetro para variar el voltaje de entrada entre 1.5 voltios y 3.5 voltios. El circuito fue diseñado para cumplir la relación Y igual a 1.5x menos 1.25, donde x es igual al voltaje de entrada y Y es igual al voltaje de salida. El primer operacional amplifica la señal variable y la segunda etapa combina esta señal con la referencia fija mediante realimentación negativa. Durante las pruebas se tomaron tanto valores límites como intermedios para analizar la variación del voltaje de salida respecto al voltaje de entrada, observándose una salida aproximada entre 1 y 4 voltios acorde con el comportamiento teórico esperado. En esta práctica se diseñó y simuló un circuito de acondicionamiento de señal utilizando dos amplificadores operacionales 741 con el objetivo de transformar un voltaje de entrada de 1.5 voltios a 3.5 voltios en una salida de 1 voltio a 4 voltios. Para ello, primero se calculó la ecuación de la recta mediante la fórmula punto pendiente, usando los puntos 1.5 y 1 y 3.5 con 4, obteniendo la ecuación de salida, que era 1.5 bin menos 1.25. Posteriormente se implementó una primera etapa como amplificador inversor con una ganancia de menos 1.5, calculada mediante la relación de la ganancia menos la resistencia RF sobre R1, utilizando la resistencia de 1 K ohmio y de 1.5 K ohmios. Después, se utilizó una segunda etapa como un sumador inversor para invertir nuevamente la señal y agregar un offset de 1.25 voltios, logrando así obtener un rango de salida requerido. Finalmente, durante las pruebas experimentales, eh, se comprobó los valores ideales fueron los valores medidos, observando errores relativamente bajos, debido a factores como la tolerancia de las resistencias, el comportamiento real del amplificador operacional y pequeñas variaciones en las mediciones, concluyendo que el circuito funcionó satisfactoriamente con los objetivos planteados. Conclusiones y recomendaciones. Conclusión. Se comprobó experimentalmente que el circuito respondió de acuerdo con la ecuación teórica Y igual a 1.5x menos 1.25, obteniéndose valores de salida aproximados entre 1 y 4 voltios. Además, la toma de valores intermedios permitió analizar cómo variaba progresivamente el valor de salida respecto al valor de entrada, verificando el correcto funcionamiento de las etapas de amplificación implementadas. Recomendación. Se recomienda ajustar con mayor precisión el divisor de voltaje fijo, ya que el valor obtenido experimentalmente no fue exactamente de 1.25 voltios, sino un valor cercano, lo que puede generar pequeñas variaciones en la salida. Conclusiones y recomendaciones. Los resultados obtenidos durante la práctica demostraron que el circuito diseñado funcionó de manera adecuada, y que los valores medidos fueron muy cercanos a los valores ideales calculados teóricamente. Se observó que, a medida que aumentaba el voltaje de entrada, la salida también incrementaba de forma lineal, cumpliendo con la ecuación establecida. Además, los errores relativos obtenidos fueron bajos, variando aproximadamente entre 1.5% y 5.94%, lo que indica un buen desempeño del circuito, del amplificador y acondicionamiento de señal. Las pequeñas diferencias entre los resultados teóricos y experimentales se atribuyeron principalmente a la tolerancia de las resistencias, además del comportamiento real del amplificador operacional 741 y a posibles variaciones durante las mediciones realizadas. Además, se recomienda revisar cuidadosamente las condiciones de las fuentes de alimentación y de la polaridad
de los amplificadores operacionales antes de realizar la simulación o las mediciones experimentales, ya que una conexión incorrecta puede provocar saturación en la salida o errores en el funcionamiento del circuito. Asimismo, es importante verificar el correcto valor de las resistencias y asegurar buenas conexiones físicas para poder reducir errores y obtener resultados más precisos. Muchas gracias.